Conocemos ya todos aquí al buen Crash Insane Trilogy. Sabemos que es uno de los mejores remakes que ha visto la industria. Si viste la primera parte sabrás que ya conocemos archivos no usados, parte de la beta y toda su metamorfosis desde las demos hasta el producto final que ya tenemos en nuestras consolas y PC. Pero para haber podido emular casi perfectamente los Crash originales desde un sistema ya rústico como lo es la PlayStation 1 y traerlo de nuevo a consolas actuales, hubo un largo camino y millones de preguntas que rondaron por la mente de los desarrolladores los cuales le pusieron todas las ganas y el cariño posible para que el producto final entregado sea un lavado de cara casi perfecto a la trilogía ya tan mítica. Es así que aquí veremos un repaso a todo lo que tuvo que enfrentarse el equipo de Vicarious Visions por su travesía para rehacer Crash Bandicoot. Antes de empezar, la mayoría de la información mostrada aquí viene de un artículo realizado por Engadget, que es muy bueno y se los dejaré en la descripción del video. Dicho esto, no nos queda más que empezar. Sabemos que el primer juego de Crash Bandicoot debutó en la ya tan lejana fecha de 1996, seguido por sus grandiosas secuelas en 1997 y 1998, y en solo estos 3 años y con 3 títulos, la saga logró establecerse como una de las más vendidas, las más representativas de la Sony PlayStation y con miles de fans por todo el mundo. Todo esto hizo que el trabajo de rehacer los grandes clásicos sea bastante arduo para Vicarious Visions. Por más que a día de hoy se tenga una tecnología mucho más potente, la desarrolladora sintió toda la presión y el miedo de no poder dar la talla, decepcionar a los fans, cuestionarse si podían hacer un trabajo digno de Naughty Dog y sobre todo, decepcionarse ellos mismos. Antes de empezar de lleno con el proyecto, tuvieron un gran trabajo de investigación, búsqueda y sobre todo entendimiento a la filosofía detrás de la saga. Y para entender qué es lo que Naughty Dog hizo hace 20 años con tan limitados recursos, el equipo de Vicarious Visions tuvo que regresar constantemente y dar un repaso continuo a una considerable cantidad de artes conceptuales, audio, geometría, mallas y técnicas con los que los creadores originales de la saga trabajaron en su día, ya que un simple retoque a lo ya visto no entusiasmó para nada al equipo. Sentimos que el enfoque de remasterización estándar de mover la geometría y aumentar la resolución de texturas no sea el camino correcto para un personaje tan icónico. Somos fanáticos, pasamos una cantidad significativa de tiempo, los 6 meses anteriores de unirnos al proyecto Crash, trabajando en la franquicia ya, trabajábamos en lo que hacía que Crash sea Crash. Cuando nos unimos a este equipo aprendimos muchas lecciones, pero aún pensábamos, ¿cómo vamos a emular a los originales y hacer justicia a Naughty Dog? Esta era una gran presión. Al remasterizar los 3 juegos simultáneamente, elegir por dónde empezar es una decisión difícil. Crear cualquier elemento individual de Crash Bandicoot sería un desafío, ya sea traducir el diseño de Crash, ajustar el peso en su salto o clavar con su giro destructor de cajas. Entonces concluimos que, en cierto modo, la respuesta a todo lo anterior era Insanity Beach. Para los desarrolladores, en ese momento Insanity Beach se convirtió en una obsesión. Este simple nivel era más que eso. Para ellos era el mundo 1-1, la Green Hill de Crash Bandicoot, y lograr que todo esto calce y funcione era una tarea ardua. En algún momento llegamos a la sección vertical de Insanity Beach. Esto significaba cambios en las pistas de audio, en los efectos de sonido, en la animación, en la iluminación, en el arte en nuestros niveles. Esto nos permitió probar el flujo de trabajo, probar los sistemas y ver cómo programar el proyecto. Algunas cajas, un cangrejo rojo, un pozo, otro cangrejo, otro pozo, más cajas y luego de repente, movimiento vertical. En palabras de Zúñiga, el ritmo del juego se establece temprano en Crash Bandicoot. Niveles que ya hasta no sabemos de memoria, con muchos elementos básicos, pareciera algo simple de hacer. Claro, hasta que tienes que volver a crearlos a todos. Y esto era lo que pensaban dentro de Vicarious. Y su primer obstáculo para entender la saga fue entender el cambio de ritmo de esta misma.
Lo podemos apreciar en el prototipo que vimos en el video anterior. Parece que trabajaron en muchos otros que no fueron liberados al público, al menos de momento. Una muestra de esto puede ser una conferencia en la que hablaban de cómo era el salto o la velocidad, con un modelo de Crash muy diferentes, pero ya con el escenario casi final del primer Crash. Y estos mismos nos indican cómo probaron minuciosamente el que podría funcionar en este remake. Es así que fueron muy cuidadosos, en extremo cuidadosos, sobre todo porque este proyecto era impulsado por la nostalgia y ellos mismos eran grandes fanáticos. Es así como dentro de este testeo de prototipos, la palabra embellecimiento se convirtió en clave para su visión. Los desarrolladores se dieron cuenta que en tema de videojuegos, los jugadores reciben e interpretan mucha información rápidamente y existen muchos trucos para llegar a esto, y tomaron de base un ejemplo muy conocido, el cómo Valve, años atrás, aprovecharon el uso del color, las siluetas y la iluminación para que todo lo que el jugador viera sea reconocible inmediatamente. No queríamos perder varias siluetas importantes que ya estaban en la trilogía y que habían establecido los juegos originales. Sabemos que muchas personas consciente o inconscientemente recordarán cosas de esta naturaleza, entendiendo que la clave para Insanity Beach era la fórmula que define muy bien al primer Crash Bandicoot. Si rompes todas las cajas, un Crash alegre recibirá una gema. Caso contrario, estas mismas cajas caerán sobre él como una penitencia. He ejecutado Insanity Beach no sé cuántas veces, solo para probar el juego, así que seguí llegando al final del nivel. Una de las cosas que primero intentamos agregar fue que las cajas golpearan su cabeza, y en algún momento hay tantas cajas que simplemente tomó una eternidad. Ante esto, Curtis experimentó con maneras de hacer que esta parte del juego sea más interesante. Jugamos con la forma en la que Crash reacciona ante las cajas. Gradualmente va quedando más y más noqueado. A Sony le encantó. Eso nos permitió darnos cuenta que teníamos un poco de libertad y flexibilidad para mejorar un poco el juego, sin que esto lo afectara drásticamente, evitando así el sentimiento de esto no es como Crash. Y me parece muy interesante que fue a partir de aquí que el equipo entendió que podía respetar lo que hizo Naughty Dog en su día, y a su vez darle el embellecimiento necesario para traer de vuelta al marsupial, y por qué no, dejar un poco de huella de Vicarious Visions dentro de este remake. Un remake para ellos muy importante, ya que como dije antes, ellos mismos eran grandes fans del marsupial. Trabajar en Insanity Beach significó mucho para mí. Toad Village, los primeros niveles de cada juego, tantos recuerdos y nostalgia. Estos niveles son los que más recuerdo cuando era niño, cada vez que iba a un Toys R Us y veía la demo del juego en funcionamiento. Vicarious Visions tenía una pasión por este proyecto, como ya hemos visto. Cada uno y colectivamente se tomaban muy en serio el proyecto, pero a su vez disfrutaban desarrollando Insane Trilogy. De hecho, yo llegué más tarde al proyecto. Cuando vi en acción Insanity Beach, me dejó estupefacto. Fue como, Vicarious Visions está tomando en serio este proyecto. No vamos a hacer algo con poco esfuerzo. Fue algo increíble. Una vez que el equipo de Vicarious Visions empezó a entender cómo funcionaba el juego y empezaban a responder varias preguntas para poder seguir con el remake, otra pregunta empezaba a rondar una y otra vez por sus cabezas, y esta era, ¿cuál es la expresión base de Crash? Esta pregunta, pese a sonar bastante simple, es más importante de lo que parece, ya que gracias a la respuesta se podía empezar a trabajar en las animaciones detalladas que iba a tener Crash. Esto es bastante parte del trabajo, y para obtener estas respuestas hubo que empezar a pensar también en un diseño que unificara en sí a la trilogía en un solo Crash Bandicoot. Desde el principio, algunas de nuestras preocupaciones fueron en qué iteración o aparición de Crash queríamos concentrarnos. Ha cambiado de apariencia a lo largo de los años. Sabíamos que había preocupaciones sobre cómo debería verse Crash. Hubo mucha presión en torno a este tema. Con estas declaraciones vemos como para Cory fue muy importante cómo se iba a representar al protagonista. Él vio que comparar a Crash durante su primera aventura e inmediatamente jugar Cortex Strikes Back era evidente la mejora que Crash tuvo en cuanto a modelado, con animaciones más nítidas, con gestos y un movimiento más cómodo y ágil, por lo que el modelo y diseño visto desde Crash Bandicoot 2 se convirtió en el arquetipo para representar a la trilogía. A partir de ahí fue solo cuestión de construir el personaje, pero ¿qué tan angular o poligonal tiene que ser?
cuánta redondez aportamos, dónde tenemos que cambiar o mantener para coincidir entre nuevo y original. Como, por ejemplo, ¿podemos hacerlo como un personaje de un largometraje? Y este ir y venir se convirtió en un tema recurrente. ¿Cómo se ve más nuevo? Hay mucho espacio para la interpretación en esos gráficos antiguos, ya que hay muchos polígonos. La gente puede sacar muchas cosas diferentes de su propia experiencia en el juego. Pero una respuesta se hizo presente. Si regresamos al Crash Bandicoot original, el tema recurrente era la muerte y perder cajas. Los juegos posteriores a esta trilogía presentan una gran cantidad de formas de cómo Crash reacciona ante estos sucesos, pero los originales eran diferentes. Están totalmente inspirados en las travesuras y el body horror de los Looney Tunes, y Crash fue totalmente diseñado para cooperar con la cantidad de estiramiento y aplastamiento que Naughty Dog quisiera darle. Fue así que, como para crear un personaje tan expresivo, Naughty Dog manipuló directamente los verbos. Los conjuntos de movimientos básicos, y sus conjuntos de movimientos son ridículos. Es, con mucho, el personaje más elaborado que he animado. El mismo equipo con esto llegó a la conclusión de que hay mucha diferencia a niveles estéticos. Trabajaron lo más posible para lograr que las cosas más sencillas, como la apariencia al correr, la expresión básica o cuando Crash está ahí de pie sin hacer nada, este tipo de cosas fueron las que más angustió al equipo y en las que más se fijaron para crear este remake. Pero qué decir, el rediseño de Crash Insane Trilogy es uno de los mejores que hemos visto en años, y ver un poco del gran trabajo que llevaron a cabo para que funcione y darnos de vuelta a Crash, esto es algo más que de apreciar. Pero no solo de apariencias vive el hombre. El manejo de Crash es una parte integral de la experiencia. No es solo cómo se ve el salto, sino también la distancia que dispara a Crash en cualquier dirección o el impulso que genera mientras corre. Vicarious Visions, en su afán de tocar lo menos posible a las obras originales, pero a su vez tener las diferencias claves para dejar su huella y que al mismo tiempo se sienta fresco, experimentaban con las físicas, el peso, las direcciones, los ángulos de cámara y los saltos una y otra vez. Todo esto, pese a lo que nos cuentan, en verdad les llevó meses entenderlo del todo y poder replicarlo de buena manera, contando que habían puntos en los que no estaban realmente seguros si algo no se sentía bien o funcionaba del todo. Y para tener un poco más de feedback, es muy curioso que el equipo invitó a algunos fanáticos, desde los principiantes hasta los más expertos, y sus comentarios ayudaron mucho para saber qué camino estaban tomando, y varias sugerencias también fueron tomadas muy en cuenta. En las mismas palabras del equipo: no puedes engañar a tus compañeros. Y para Vicarious Visions, los fanáticos estaban incluidos, tanto así que cada publicación del subreddit de Crash Bandicoot se convirtió en un total pasatiempo para ellos. Según el estudio, existe una disparatada variedad de estados de ánimo y pensamientos sobre el mismo material de una publicación a otra. Esto es mierda, simplemente paren, los originales seguirán existiendo, ya sabes, y el favorito de todo Vicarious Visions: los lagartos han mejorado. Que, por cierto, sí que mejoraron, ¿no? Si bien quizás no siempre aspiro a la poesía de Reddit, la inspiración creativa siempre regresó inmediatamente y a punto alto,
Podría haber habido cierto rechazo al principio, y leer todo esto me hizo tener varias preguntas. ¿Quieren que simplemente lo recreemos o que seamos artistas y hagamos una mejor versión? Al final el equipo se decidió porque sea lo mejor de ambos mundos. Entre todo el trabajo que tuvieron, la última inclusión fue la de Coco Bandicoot, un personaje jugable alterno a lo largo de toda la trilogía. Originalmente solo Warped contaba con Coco y en unos pocos niveles. Una vez dijimos, oye, agreguemos a Coco como un personaje jugable. Todos amaron la idea, sin dejar de ser siempre una tarea enorme. Había que reanimar y hacer que encaje su personaje bien dentro del juego. Alguien gritó, había espacio ahí para inventar un poco más de personalidad también. Fue así como Coco se introdujo en el título, sin estar del todo planeada desde el principio. Y siente un trabajo enorme. Es bastante reconfortante que ver cómo pese a esto, que sea muy difícil, disfrutaban todo este proceso. Pero por más que las cosas iban bien, estaban entendiendo cada vez más cosas y leían cosas de los fanáticos muy bonitas y a veces muy feas. No dejaban de cuestionarse una y otra vez. ¿Qué podemos cambiar? ¿Dónde está el margen límite? Todos los apartados tuvieron que pasar por esto. Afortunadamente tuvimos un claro cambio de evolución de Crash 1 versus Crash 2. Hay una gran diferencia ahí. Y luego con Crash 3 nuevamente es un gran salto. Siempre tuvimos que contenernos a nosotros mismos de no cambiar más de lo necesario. Incluso los juegos originales cambiaban con mucha frecuencia de todos modos. El equipo sintió que también podía adoptar esto como parte de su legado. Zúñiga resumió que el enfoque del equipo estaba en estos dos sentimientos. No hay una vaca sagrada, todo se puede tocar, y qué habría hecho Naughty Dog, que también era muy importante. Vicarious Visions había recibido muchas cosas durante el proceso de recrear a Crash, ya sean artes conceptuales, pistas de audio originales, que ya hablaremos de ello, pero el regalo más importante que recibieron de manos de Naughty Dog fueron las geometrías originales de los niveles. Para Vicarious Visions, esto respondía a muchas preguntas, sobre todo hablando de términos de escala y espacio entre obstáculos. Recordemos que ellos se tomaban muy en serio este tipo de cosas, y como Naughty Dog les dio esto, ustedes tal vez estarán pensando, entonces, ¿por qué no trabajar directamente en esta geometría de niveles? Pero por desgracia, ninguno de los materiales de origen fue utilizable. En los niveles originales, la geometría excesiva era eliminada objeto por objeto si la cámara no podía verlo. Esto para ahorrar recursos de la PlayStation 1. Por lo que la única manera de que Vicarious Visions pudiera utilizar técnicas modernas en Ace Trilogy, tuvieron que darse a la tarea de recrear todos los entornos desde cero, tomando la geometría clásica como guía, pero con varias excepciones. Hemos mencionado mucho sobre arqueología digital de este proyecto, pero ¿qué pasa si no encuentras un nivel? Y esto sucedió unas 5 veces. Hubo 5 niveles que no pudimos encontrar. Tuvimos que desarrollar un flujo de trabajo completamente nuevo para rehacer esos niveles tan bien como el resto. Ojalá nadie se dé cuenta. Y vaya, yo personalmente, si me pones a elegir entre todos los niveles, no puedo definir cuáles no tenían de los que sí. Todos y cada uno son muy iguales a su contraparte original, pero con la actualización del remake obviamente. Y hablando de actualizaciones, algo que destaca tras años y años de industria es la asombrosa evolución de los videojuegos, sobre todo en su tipo de arte, en escenarios y ambientes. Las texturas originales cabían en un rango de 16x16 o 32x32 píxeles. Esto estaba a punto de dar un salto masivo al 1024x1024 o 2048x2048. Si bien solía ser común repetir una sola textura en un objeto o superficie, el equipo original de Crash usó hasta 11 texturas para una sola superficie, esto dependiendo claro de su complejidad. Con estas palabras de Dustin King me hace pensar que es totalmente diferente a las casi nulas limitaciones que tenemos en nuestros tiempos. Por ejemplo, las distancias de dibujado ahora se pueden extender 10 veces más y con 10 elementos más simultáneamente en pantalla, en comparación a hace más de 20 años, que las diversas decisiones estéticas estaban dadas por limitaciones de recursos de la PlayStation 1.
como por ejemplo los guantes de Crash, que se crearon para que sirva como contraste cuando sus brazos se movían de lado a lado, debido a la baja resolución de las pantallas. También esto explica por qué no hay niveles de lava o completamente naranjas. Y estas mejoras abarcaban detalles con los que no puedes interactuar, como los fondos, modelos de árboles, hojas, y embellecer todo esto también requería una cohesión de todas sus partes. ¿Qué representan estas adiciones? También tenemos que mantenerlo interesante, no pueden ser solo hojas verdes por todas partes. Tienes los pájaros y el ambiente y todas esas cosas ahora. Esta diversidad atmosférica va desde niveles como Orient Express, con sus paisajes montañosos mucho más amplios, hasta la lluvia realista de Turtle Woods. A día de hoy, viendo ya el resultado final, es bastante grato saber que incluso varios objetos los recrearon, los hicieron actuales y están presentes ya en el título final. Es bastante trabajo que se tomó Vicarious Visions para que este tipo de detalles funcionen. Pero aparte de estos detalles del decorado y los fondos, quizás el cambio visual más grande dentro de Ancient Trilogy con respecto a sus contrapartes originales sea la iluminación dinámica. Esto es algo que consternaba a muchos fanáticos, pues cuando el proyecto fue mostrado por primera vez al público, miles de personas no se hicieron esperar. Habían comentarios, miles de comentarios diciendo: ¿ya van a arreglar la iluminación? ¿Arreglarán las sombras? Zúñiga afirmó que todo esto estaba en sus mentes, pero aún así eran invadidos por preguntas como: ¿ese naranja de las cajas va a cambiar por este naranja? ¿Los huecos van a tener un ancho adecuado? A lo que todo el equipo respondió: wow, espera, tranquilo. Y es que los entiendo, si somos algo pesados los fans. Y esta parte fue curiosa de realizar, ya que los juegos originales falsificaban iluminación, sobre todo con la técnica de coloreo de texturas, ya que la iluminación como tal llegó en la siguiente generación de PlayStation 2. En PlayStation 1 y en esos años no existían objetos luminosos, por lo que ¿cómo puedes hacer para replicar algo inexistente? El motor Alchemy con el que el equipo trabajaba podía ajustar la hora del día, el color del sol y de qué manera esta misma luz cae en el escenario. Esto ahora es muy normal en juegos modernos, pero para títulos nacidos antes de esta tecnología es totalmente nuevo. Ahora, por ejemplo, un detalle grandioso es que las hojas, el agua y cierto tipo de materiales ahora pueden determinar incluso si la luz traspasa a través de ellos. Incluso objetos decorativos como hongos y luciérnagas hoy en día son su propia fuente de luz. Estos detalles no solo los vimos para las iluminaciones y este tipo de cambios, ya que si entramos al terreno de las físicas, ¿qué tanto hemos avanzado? En el original cada nivel tenía su propia bifurcación en el camino, pero habían casos de niveles totalmente diferentes. Por ejemplo, los niveles de moto acuáticas de Warped. Estos presentaban ondas construidas a partir de polígonos simples de esa época. Con el cambio de motor a Alchemy, el equipo tuvo la opción de construir olas de agua basada en física actual con una flotabilidad precisa. Sin embargo, este cambio en físicas tan realista cambiaba la forma en la que se jugaban los niveles por completo. ¿Debemos intentar imitar la actividad de las olas de los juegos originales? ¿O aprovechamos nuestra tecnología nueva y emulamos el ritmo y los diseños como en los niveles anteriores? Si bien el equipo tenía sus propias opiniones, también se acercaron a los fanáticos de la vieja escuela para obtener comentarios. En última instancia, se decidió por una forma de pensar un poco curiosa: nueva tecnología, diseños y ritmo anticuados. Esto brindaría la mejor experiencia de juego, ya que también dio una frase muy interesante: piensa en el jugador. Esta fue una frase recurrente y con frecuencia aparecía entre el equipo. Y fue así como empezaron a coordinar plataformas alrededor de rampas, explosivos. Esto era lo esencial de Crash. También no sabían si agregar o quitar cosas que realmente mejorarían la experiencia. Por ejemplo, cuando un peligro no tenía un aviso o una pequeña señal de advertencia de que algo está por suceder, ¿podemos agregar uno? Porque los testers no están entendiendo qué estaba pasando. Íbamos y veníamos. Y Curtis decía: ¿sabes qué? Hagámoslo. Tal vez Naughty Dog no pudo permitirse los polígonos adicionales o los datos de animación, pero hará que el juego sea mejor, ¿verdad? Se trataba de comprender la intención de lo que había ahí. En su esencia, es un juego de plataformas, tenemos que mantenerlo así. Años de mejoras y avance a la industria, que trajeron también varias preguntas y dudas no tan sencillas de responder, y complicaciones a la hora de imitar juegos ya con 20 años a sus espaldas, afectando en gran manera al siguiente apartado.
Si va a haber algo que haya quedado dentro del inconsciente de todos los fanáticos que regresan, es la banda sonora. Uno realmente puede apreciar como en algunos casos el equipo de Vicarious usó exactamente los mismos efectos de sonido de las versiones originales de los 90s, y nos damos cuenta como estos sonidos tienen un efecto poderoso en la remasterización y avivan la nostalgia. Tuvimos acceso a muchos de los efectos de sonido originales, y muchos de ellos se usaron intactos. Algunos, sin embargo, se quedaron inutilizables debido a la menor calidad. En estos casos tuvimos que reconstruirlos o utilizar el original como base mientras agregábamos otros elementos actuales encima. En una entrevista, Josh Mansell, el compositor original del juego, habló sobre las limitaciones de memoria del PlayStation y cómo éstas le prohibían usar notas sostenidas o acordes en la banda sonora. Ahora, 20 años después, y con esta limitación eliminada, el equipo podía jugar más con la banda sonora. Decidí expandir el sonido de la música sin dejar de ser fiel a las composiciones originales, pero actualizar la pista con instrumentos de mayor fidelidad. Suena bien, pero sin embargo, ciertos sonidos resultaron demasiado difíciles de replicar, por lo que se implementaron tal cual. Si escuchas atentamente la música durante el juego, los escucharás. Estos incluyen los cantos vocales de The Great Gate y los efectos de sonido en Heavy Machinery. Ya con añazos diciendo una empresa que es parte de Activision, Vicarious Visions posee una biblioteca enorme y de alta calidad, y pese a esto no fue solamente sintético todo el proceso musical, pues utilizaron mucha instrumentación en vivo, incluidos teclados y guitarras, lo que impulsó aún más que la banda sonora tenga ese ambiente de surf rock de jungla, un género medio extraño si me lo preguntas. Nuestro punto de partida para la música fue usar los archivos MIDI originales, lo que nos permitió permanecer fieles a las canciones, así como ser creativos con los instrumentos que usamos. Comparamos constantemente nuestras pistas con los audios originales. Hay muchas cosas que simplemente hacemos mejor como industria ahora, y la franquicia necesita beneficiarse de ello. Y esta frase de Dustin resume muy bien el trato que Vicarious Visions tuvo con la trilogía original. Después de todas las declaraciones que escuchamos, darnos un poco de cuenta de todo el duro trabajo, el cariño y el respeto que Vicarious Visions le dio a la obra original de Naughty Dog, nos deja como enseñanza que esto es a lo que todo remake debería tratar de apuntar. Solo ver cómo trabajaron tanto en detalles que para nosotros llegan a ser relativamente pequeños, ya sean luces, sombras, distancias entre obstáculos, cosas así. Pequeñas cosas que realmente llenan completamente de nostalgia y hacen que un remake se sienta lo que debe ser, una actualización de un juego que vuelve con tecnología actual. Y qué decir, 20 años después Crash Bandicoot volvió por la puerta grande, volvió con un gran remake remasterización que nos ha dado clases de cómo se debe hacer este tipo de trabajos. Y todo gracias al esfuerzo de todas estas personas que lo hicieron posible y que sobre todo lo hicieron muy bien. Muchas gracias, Vicarious Visions. En fin, así llegamos al final del video. Bueno, antes de terminar, solo tengo que decir que me encanta haberme dado cuenta en el transcurso de este video que la simulación de Crash Bandicoot en Uncharted 4 utiliza la geometría y modelos originales que Naughty Dog guardó todos estos años. Es hermoso. En fin, no pude acomodar esto que estoy pensando en el resto del video, así que en fin, lo dije aquí a la final. Recuerda que si te gustó el video, dale un buen like con guantes de cuero. Suscríbete para no perderte más y coméntame, ¿qué te pareció? ¿Ya amamos todos a Vicarious Visions? Yo amo a Vicarious Visions personalmente. Pero en serio, si es que te gustó, puedes apoyarme haciéndote miembro del canal. Y por si no gustas de hacerte miembro, puedes agradecérmelo con el botón de super gracias. No es obligatorio, lo sé, pero me ayudas un montón. Así como me ayuda esta gente que quiero agradecer inmensamente, los miembros totalmente sensuales del canal. Recuerden que estos videos llegan gracias a su soporte. Muchas gracias. Y ahora sí, sin nada más que decir, mi nombre es KVN y esto ha sido un placer.